Simón Asjú Vélez, profesor y dirigente estudiantil de la década de los 70, concretamente año 1972. Bueno, ¿cómo se da en Cartagena el proceso estudiantil que revolucionó y convulsionó tanto la Universidad de Cartagena en primera instancia y luego el Liceo de Bolívar? Bueno, Lucho, hay dos cuestiones, ¿no? Unas causas internas y unas causas externas. La causa interna, en lo fundamental, tiene que ver en el aspecto objetivo con las condiciones precarias que se tenían en ese momento en la universidad y que en vez de cambiar pues se han profundizado. Eso en el aspecto objetivo, las carencias, por una razón muy sencilla. El gobierno siempre ha mirado la educación como un gasto y no como lo que es una inversión, y una de las inversiones más importantes que tiene que hacer un país. Para mí es la más importante, por una sencilla razón: todos los profesionales de una sociedad, quienes los educan, quienes los forman, son precisamente los profesionales de la educación, es decir, son producto del aparato educativo. Y mientras más perfeccionado sea ese aparato educativo, pues más avanzada va a ser la sociedad. Es el engaño en que el gobierno está y que continúa dolorosamente en él. En estos días se denuncia que el déficit que hay en la educación en Colombia, y tengo entendido que solamente en la educación superior, es de 1.300 millones de pesos, ¿sí? Una cantidad aparentemente enorme, pero realmente para la importancia de lo que es la educación, pues no se justifica. Bueno, los sucesos de mayo en París, los de México, ¿qué influencia tuvieron en la eclosión esa revolucionaria que tanta convulsión social y política causó en la Universidad de Cartagena? Fíjate, Lucho, antes de contestarte esa pregunta, yo quiero señalar las razones externas que se dieron, sí. Pero antes tengo que terminar de señalar una razón subjetiva de carácter interno, y fue el hecho de que, por iniciativa mía, modestia aparte, impulsamos al interior de la universidad lo que se llamó el Frente de Avanzada Estudiantil, que en la práctica vino a sustituir a la FEUC, que no hacía nada, que era totalmente inoperante. Ahora sí entro pues a señalar o a referirme a la cuestión de Tlatelolco en México, la matanza de estudiantes, y los movimientos en París, que acuñaron una frase muy hermosa: la libertad es la obligación y es el deber. Sí, bueno, lo de Cartagena, ¿cómo y cuándo? Bueno, entonces, además de esas causas externas de carácter internacional, hay que señalar algunas causas que tienen que ver con un momento histórico muy interesante de la política colombiana, como fue el surgimiento del movimiento campesino, con la NUC a la cabeza, ¿sí? Y los movimientos tendientes a una mayor unidad de los trabajadores
en la perspectiva de la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores Colombianos, dirigida por el Partido Comunista. Esa fue una época que realmente hasta cierto punto tuvo sus aportes positivos, pero tuvo unos aportes que podemos considerar negativos. Empiezo con los negativos. Fue negativo, por ejemplo, que los dirigentes estudiantiles no hubiéramos intentado negociar el programa mínimo de los estudiantes cuando había la oportunidad de hacerlo con Juancho Arango. Juancho Arango estaba dispuesto a negociar con nosotros el programa mínimo, pero surgieron las posiciones extremo izquierdistas, especialmente de la JUPA, la Juventud del MOIR, que veía en la lucha por el programa mínimo como una bandera roja, pero no como algo a conquistar realmente. Es decir, la vieja polémica entre reforma y revolución. Eso pues desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista positivo, tenemos que ese movimiento estudiantil tuvo unas repercusiones ideológicas tan grandes que se proyectó en la organización política de la ciudad y del departamento en gran medida. Sí, porque esas corrientes que dirigieron el movimiento estudiantil, concretamente la corriente maoísta, la corriente trotskista y la corriente comunista, en la cual estaba yo, esas corrientes se reflejaron en la creación o en el surgimiento de partidos políticos en Cartagena y en el departamento de Bolívar que todavía tienen una proyección histórica, de pronto ya no con los mismos nombres, a excepción pues del MOIR y de la JUPA y del Partido Comunista y la Juventud Comunista, sí. Pero para mí es el aspecto en lo subjetivo, en lo político, más importante, el surgimiento de las organizaciones políticas que mal que bien han dado la pelea a las corrientes tradicionalistas del liberalismo y el conservatismo con las corrientes nuevas dentro de esos partidos, pero no novedosas. Bueno, las primeras manifestaciones públicas de ese proceso, ¿cómo se dan y cuál es la reacción del establecimiento frente a esas expresiones? Bueno, fíjate, Lucho, esa pregunta es supremamente interesante, ¿sí? Yo voy a referirme al fenómeno que se dio cuando los estudiantes de la Universidad de Cartagena no quisimos que Álvaro Gómez Hurtado hablara en el aula máxima de la universidad. Nos opusimos, bloqueamos la entrada, la universidad fue tomada y 7 de los dirigentes estudiantiles fuimos apresados. Yo tuve la suerte de que mi apresamiento transcurrió en Ternera y mi familia es de Ternera y vivíamos en Ternera, etcétera, y tenía cuando menos un menú diferente al de los demás presos. Pero ese apresamiento de esos 7 estudiantes, entre los cuales está el compañero Carmona, Amin Ariza, bueno, se me escapan algunos, compañeros Álvarez, total que éramos Geminiano Pérez y Carlos Mutón, ¿sí? Entonces, nosotros indirectamente jugamos un papel importantísimo, ya que la solidaridad que se despertó por nosotros fue
supremamente grande, y las movilizaciones que se dieron en Cartagena en esa época fueron únicas. Solamente ahora con los acontecimientos de esta época vienen repitiéndose movilizaciones de esa talla. ¿Sí? Realmente fueron movilizaciones muy importantes y prácticamente nos catapultó a cada uno de nosotros 7 a la gloria y a la consideración del pueblo cartagenero. Bueno, hablando en términos democráticos, ¿por qué no se dejó hablar a Álvaro Gómez en la universidad? ¿Por qué no se quería dejar que hablar? Finalmente habló, ¿cierto? No, Álvaro Gómez no logró hablar. Sí. Y no se lo dejó hablar porque no era antidemocrático, ¿no? Realmente, en términos estrictos, era antidemocrático, ¿sí? Sí. Pero yo en esa época era partícipe de que no interviniera, ¿sí? Y es lo mismo que está pasando con Álvaro Uribe ahora mismo, que no lo dejan hablar en muchas universidades, ¿sí? Y es una tendencia, pues, del movimiento estudiantil y del movimiento juvenil democrático, esa radicalidad frente a determinados personajes. Por ejemplo, recientemente, Lucho, en Paraguay no dejaron intervenir a este señor Luis Almagro, ¿sí? Porque es que yo siempre lo confundo con Onagro, no con Almagro, sino con Onagro. No lo dejaron hablar porque un personaje como él, que ha estado detrás de los golpes de Estado que se han dado en Latinoamérica, realmente despertaba mucha rabia en los jóvenes y no lo dejaron intervenir. Bueno, ¿cómo concluyó el episodio de la detención en Ternera de los estudiantes que fueron apresados? Y después de eso, ¿qué siguió? Esa pregunta es muy interesante, Lucho, interesantísima. ¿Y cómo lo vivieron? Figúrate tú que nosotros nos liberan un 31, marzo trae 31, un 31 de marzo, y el 1 de mayo estábamos en las concentraciones. O sea, ¿fue en marzo o bien en abril? O sea, ¿fue en abril o fue en marzo? En abril. Sí. El 30 de abril nos liberaron y ya el 1 de mayo estábamos interviniendo en las concentraciones en homenaje, pues, al Día Internacional del Trabajo, ¿sí? Día Internacional de la Clase Obrera. Entonces fue una coincidencia muy interesante que demostró, pues, que estábamos en ánimo de seguir en la lucha por los cambios democráticos y progresistas que se necesitan en Colombia. Bueno, la radicalización del proceso, un acto que fue muy sonado en los medios de la época. El abatimiento del busto del doctor Simón Bosa Navarro, de haberlo tirado y haber declarado como una especie de república independiente en la Universidad de Cartagena. Realmente yo no recuerdo de ese acto, y realmente yo no, aún en esa época yo no lo hubiera compartido, porque Simón Bosa Navarro no era un personaje ligado a la antidemocracia, ni mucho menos, ¿no? Al menos hasta donde yo sé. Si su hijo tuvo la estirpe de él, pues su hijo fue una persona avanzada, democrática. Yo no hubiera compartido ese acto, no me pareció. Bueno, pasamos de lo que usted ha expresado al comienzo de esta charla, de la disposición del rector Juan C. Arango Álvarez a entenderse, a negociar con los estudiantes, el cambio en la rectoría de Arango por Manuel Ramón Navarro Patrón.
cómo se vive esa transición y cómo empieza ya ese choque tan duro que se vivió en la rectoría del doctor Navarro Patrón con la expulsión de estudiantes, prácticamente el cierre de la universidad, su militarización. Sí, esa fue una época realmente dolorosa para la Universidad de Cartagena, ese cambio, esa entrada de Navarro Patrón a la Universidad de Cartagena, sí. Y demuestra pues que la dirección de los movimientos populares tiene que ser muy consciente y prever que no se puede jugar con situaciones en las cuales se tienen dirigentes progresistas y eso, con los cuales no toca sino negociar sin conciliar posiciones ideológicas, lógicamente, y fue lo que pasó con Juancho Arango. Realmente el movimiento estudiantil recibió un castigo muy fuerte con la entrada de Navarro Patrón, que hasta cierto punto las corrientes anarquistas propiciaron en la Universidad de Cartagena, ¿sí? Yo no me siento responsable porque jamás he conciliado con las posiciones extremo izquierdistas, ni de derecha ni de izquierda, ¿sí? Se perdió una oportunidad no haber negociado con Arango. Se perdió una oportunidad histórica que iba a reflejarse lógicamente, tratándose de un personaje como él, iba a reflejarse en negatividades de carácter no solamente educacional, sino en la salud. Juancho Arango era un médico y un médico de una gran condición humanística, ¿sí? Fue un gran error que cometimos nosotros. ¿Hubo alguna aproximación con el cambio de régimen dentro de la universidad cuando llegó el doctor Navarro Patrón? Yo creo que no. Yo creo que la Universidad de Cartagena ha entrado en una dinámica fundamentalmente academicista, alejada totalmente de la condición humanística que debe tener una universidad. En la Facultad de Economía, en estos momentos lo que se da es el dominio de los econometristas, cuando nosotros antes del proceso del 72 habíamos conquistado un pensum altamente progresista que se daba el lujo de dar, por ejemplo, en un semestre Marx I y en otro Marx II, y realmente pues un programa, un pensum totalmente alejado de la econometría. Y no es que yo esté en contra de la economía permeada por las matemáticas, no, de eso no se trata. Se trata es de que cuando la econometría se pone como contradictoria a las humanidades, realmente las facultades de economía se mueren, se agotan, no tienen posibilidades de proyectarse. Bueno, doctor Simón Asciu, ¿cómo era el día a día de un revolucionario estudiantil en esa época? ¿Cuáles sus angustias? Y bueno, también las satisfacciones en medio de ese ambiente ansioso que debía haberse vivido por todo lo que se daba ahí. Bueno, la pregunta es muy interesante, Lucho, porque esa fue una época febril. Se leía mucho, se escuchaba mucha música, se hacía mucho teatro. De esa época surgieron personajes muy importantes en el teatro, por ejemplo, el mismo colegio la misma universidad desarrolló el TEU, Teatro Estudiantil Universitario de Cartagena, ¿sí?
Entonces, por otro lado, se daba la brigada Víctor Jara, que llevó la música a los barrios. El cineclub universitario. Entonces la vida nuestra transcurría era en eso, ¿sí? Una vorágine de vinculación a las manifestaciones humanísticas, de trabajo con los barrios. Esa fue una práctica muy hermosa, la de llegar a los barrios a explicarles a la gente por qué estábamos luchando, porque una tradición del movimiento estudiantil ha sido la defensa de la educación pública. La defensa de la educación pública, y que en ese tiempo todavía tenía una fuerza muy grande. En esta época el 40% de las universidades eran privadas y el 60% públicas. Ahora la proporción ha cambiado y tiende a profundizarse a favor de la educación privada. Bueno, las angustias de los estudiantes que participaban en estos movimientos revolucionarios. Bueno, yo considero que había una mayor compenetración de los estudiantes con las luchas internacionales, especialmente con la lucha del pueblo vietnamita. Eso fue una lucha que despertó mucha solidaridad. Posteriormente pasaría lo mismo con Angola. Se miró con mucha simpatía, por ejemplo, la participación de Cuba en la defensa de la victoria de Angola, el enfrentamiento del ejército cubano, un ejército moderno, a un ejército también moderno como era el surafricano. Esto era muy sentido, mucho más que ahora, por ejemplo, donde hay quizás tantas angustias que sufrir como las de los países del Medio Oriente, por ejemplo, la del pueblo palestino, por ejemplo, del Yemen, y que no se sienten. Y yo creo que en gran parte esto tiene que ver con una dispersión ideológica bastante grande que se viene produciendo entre los jóvenes a partir de la afectación que tienen de las redes sociales. Las redes sociales que en gran medida podrían hacer mucho bien en el desarrollo de la conciencia de los jóvenes, no lo viene haciendo desgraciadamente porque todavía no se han asimilado fenómenos como la fake news, y se asimila sin beneficio de inventario cualquier mensaje que se recibe impregnado de la fake news, es decir, las falsas noticias. Bueno, ¿cómo, a partir de cuándo y de qué manera empieza a hacerse sentir la mano de hierro de Manuel Navarro Patrón en la Universidad de Cartagena, el tema de las expulsiones? Bueno, eso fue enseguida, ¿no? Que él empezó a ejercer claro que no de una manera masiva, sino selectivamente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, a mí después de la presencia de la yo seguí yendo a clases y todo, pero hubo un momento en que yo me vinculé a la campaña política donde estaba la izquierda más radical de Cartagena en ese momento, y ese fue el motivo de mi expulsión. Pero sí fue algo paulatino y sistemático, ¿no? Realmente hubo una depuración total allá de estudiantes y profesores, porque hubo muchos profesores que estuvieron con el movimiento estudiantil que fueron expulsados también, ¿sí? ¿Aplacó en algo la labor esa dura de Manuel Navarro Patrón
en lo que era el movimiento dentro de la universidad. Lógico, e incluso que el talante marcado por él en la universidad no ha desaparecido del todo, sí. No ha desaparecido del todo porque no hay a nivel de estudiantes y profesores una política de lucha por la democratización de la vida universitaria. Esto es particularmente grave. Uno llega ahora a la universidad y lo que encuentra son avisos de se arrienda un apartamento en tal parte, esto, que lo otro, pero ninguna cuestión de motivación política o cultural, ni mucho menos, ¿sí? Y yo hago énfasis en el aspecto cultural, porque la fuerza del movimiento estudiantil de la década del 70 estuvo ligada, fue al trabajo cultural inicialmente, no político. Y eso es muy importante, Lucho, que se señale, porque a veces se trata de adelantar trabajos de organización con jóvenes e incluso con personas mayores del movimiento sindical de una manera abrupta, cuando yo considero que deben darse etapas anteriores que tienen que ver con el desarrollo de la cultura, por ejemplo, de los libros, la cultura del cine, la cultura de las cooperativas, de los sindicatos. Esta cultura realmente está muy amortizada, no está muerta, pero sí está amortizada, está dormida, ¿sí? Y no se entiende de que no se pueden hacer trabajos de organización política directamente, sino a través de mecanismos anteriores. Bueno, ¿cómo se vive la transición del gobierno conservador de Misael Pastrana, gobernación de Álvaro de Zuviría, rectoría de la Universidad de Cartagena de Manuel Ramón Navarro Patrón, a la en ese momento expectativa revolucionaria de Alfonso López Michelsen, Álvaro Escayón Villa y Alberto Carmona en la universidad? El regreso de los profesores y alumnos expulsados. Bueno, eso fue una cuestión interesante, sí, pero yo creo que no se aprovechó la coyuntura para empezar a crear un ambiente de democratización de la universidad. Hubo mucho acomodo, hubo mucha... realmente el traumatismo dejado por Navarro Patrón no se pudo superar, y considero que no se ha superado del todo, a pesar de que fue muy interesante que hubieran regresado todos los compañeros que fuimos expulsados, y los profesores también, ¿no? El caso de Carmona, por ejemplo, el doctor Carmona, el caso de sí, muchos compañeros, profesores muy buenos, Argemiro Bermúdez, por ejemplo, otros que se me escapan y eso, pero fue muy grato esos, y tuvo un costo al erario público, porque ellos tuvieron que ser resarcidos económicamente, porque realmente se les había creado un perjuicio muy grande con su retiro injustificado de la universidad, ¿sí? Bueno, ese cambio de fotografía, de no permitir que entrara y hablara Álvaro Gómez en la universidad, y el hecho de la entrada de un gobernador como Álvaro Escayón Villa acompañando a Alberto Carmona a que asumiera el cargo, ¿cómo se vivió, cómo se leyó eso? Bueno, sí se leyó de una manera muy elemental, muy sencilla, ¿no? Porque realmente nosotros no especulábamos demasiado, éramos hasta cierto punto bueno o malo, ¿sí? Y eso era bueno, la llegada de Carmona y la llegada de toda esta gente que entró con ellos fue una gran alegría, una gran fiesta para nosotros. Y
Si bien pues la época de contraste anterior empezó a superarse, no se superó del todo, jamás se ha superado. Esa es una deuda que tiene el movimiento estudiantil con la ciudadanía cartagenera y bolivarense, rescatar la vida democrática de la universidad. Y fíjate que hablo de la vida democrática, no hablo de la vida revolucionaria, ni mucho menos, ¿no? Porque es que todo tiene que empezar por la democratización. Ahora mismo yo vengo sosteniendo una tesis. El gran problema que afecta a las democracias modernas no es la corrupción, es la antidemocracia. La corrupción no es sino una derivada de la antidemocracia. Si tú miras el gran problema de los dirigentes nuestros es que no son elegidos democráticamente, sino cooptados realmente de los grupos de poder. Ahí es donde debe darse el comienzo de las transformaciones de la práctica social. Y eso no solamente es válido a nivel de las luchas políticas, sino a nivel de las organizaciones gremiales. Hay organizaciones gremiales, sindicales, por ejemplo, donde se enquistan los compañeros dirigentes durante años y años y realmente, lo cual sería lo de menos, pero que no se mantienen en el poder a través de mecanismos democráticos, sino de mecanismos totalmente corruptos. Ahí sí cabe la corrupción de compraventa de prerrogativas. Bueno, doctor Simón Asciu, una tercera fotografía dentro de esa secuencia que hemos expuesto, la de la transición Pastrana de Zuviría, Manuel Navarro Patrón, a López Miquelsen, Escayombilla, Carmona, y muy cerquita de esa fotografía, en el año 74, en octubre, la muerte a manos de su yerno, Martín Alonso Pinzón, del ex rector Manuel Ramón Navarro Patrón. ¿Cómo se vivió, cómo sintió la universidad ese hecho que indiscutiblemente conmocionó a la sociedad cartagenera? Bueno, yo en un espacio corto. Yo diría que en ese momento la familia universitaria de la Universidad de Cartagena fue generosa. No hubo manifestaciones abiertas de complacencia, ni mucho menos, por este hecho tan morboso, tan oscuro de la vida política de la ciudad, ¿no? Sí. La gente lo recibió hasta cierto punto con bastante pasividad, ¿sí? No como encontrando el acontecimiento lo más natural del caso, ¿sí? No hubo grandes controversias, ni grandes angustias, ni nada, sino sencillamente pues el que siembra vientos recoge tempestades. Fue lo que la gente concluyó. Bueno, se hicieron comentarios y era pues un sentir de muchos sectores de la ciudad que mientras unos grupos, los que dirigían el movimiento estudiantil, trataban de que hubiera cosas para los estudiantes y la universidad, había siempre extremistas que destruían cosas de la universidad, que se presentaron en episodios como algunos incluso de profanación de cadáveres en el anfiteatro del Hospital Santa Clara, y otros que causaron alguna repulsa en la ciudadanía. ¿Cómo se vivía eso dentro de la organización del movimiento? Bueno,
El movimiento estudiantil mayoritariamente no aceptaba este tipo de manifestaciones que incluso muchas veces se achacaban a los mismos cuerpos de seguridad que implementaban este tipo de prácticas y que se siguen practicando ahora en el movimiento, en la represión al movimiento popular, y aunque no dejan de existir dentro de la fuerza de izquierda, pues sectores extremoizquierdistas que encuentran cualquier cosa natural para echar adelante un proceso, lo cual no siempre, o lo cual nunca es así. Bueno, ¿qué tan difícil era ser revolucionario? Intentar hacer una revolución con medidas del estado de sitio como las que imperaron hasta el año 91 y los métodos que reprimen ese tipo de acciones eran iguales o peores que los de hoy. Bueno, yo creo que hay cuestiones que se dan ahora pues que no se daban hace 30, 40 años y que tienen mucho que ver con el mismo desarrollo de las fuerzas representativas del capital financiero. Lucho, fíjate que te hablo de capital financiero, te hablo de las transnacionales. En estos momentos se viene trabajando por parte de los cuerpos secretos del imperio, especialmente el imperio norteamericano y sus cipayos. Se viene trabajando sobre la mente de los estudiantes, sobre la mente de los intelectuales, sobre la mente de la ciudadanía, en desarrollo de lo que se llama la cuarta generación ideológica, ¿sí? Ya no se combate tanto a los revolucionarios de manera directa, sino indirectamente a través de ganarse su mente. Hay mucha, y en este terreno Gene Sharp tiene páginas interesantes de estudiar para que los jóvenes de ahora sepan cómo defenderse. Gene Sharp plantea que a los jóvenes hay que corromperlos, hay que imbuirlos de la frivolidad extrema, la importancia del sexo, por ejemplo, y esto lo desarrolló, es parte del desarrollo de sus teorías, con las cuales fue destruida la Unión Soviética, pero que ahora queda validada para el resto de las juventudes e intelectuales del mundo. Bueno, doctor Achu, ¿de qué se arrepiente de esa vida revolucionaria de no haber hecho y de lo que se hizo? En el aspecto ese estudiantil, porque usted sigue siendo un revolucionario. Realmente yo no me arrepiento de nada. Considero que siempre, en cualquiera de las manifestaciones de mi lucha, he tratado de ser lo más honrado posible. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que yo no solo soy marxista, yo soy martiano también. Y Martí decía: todo hombre tiene derecho a ser honrado. Y la única manera de ser honrado es ser consecuente con la defensa de los intereses populares. Y esa defensa de los intereses populares es en cualquier terreno. En el terreno que escogió
el Che, pero también en el terreno que escogió Fidel, en el terreno que hemos escogido los intelectuales al servicio del pueblo a través de nuestros trabajos literarios, a través de el permanente ejercicio de la docencia. Yo creo que nosotros, los docentes, tenemos la particularidad de que si somos revolucionarios docentes. No dejamos de ser nunca docentes. Bueno, algo que se nos haya quedado en el tintero, que usted quiera resaltar en esta rememoración de ese tiempo agitado en la sociedad colombiana y especialmente en la cartagenera, y si de eso se desprende algún consejo que se le pueda dar a los estudiantes y a la sociedad que hoy lucha por cambiar el estado de cosas que se están viviendo. Yo considero que tenemos que tener fe en Colombia, tener fe en que las cosas van a cambiar y están cambiando. Lo que pasa es que ese cambio no va a ser de la noche a la mañana, porque implica más que nunca la acción consciente de mucha gente. Y en esto sí quiero yo introducir algo que yo sé que tú vas a entender, Lucho. Cuando yo hablo de mucha gente, hablo no solo de los estudiantes, no solo de los empresarios, no solo de los campesinos, sino que también cabe la acción de los empresarios pequeños, medianos e incluso de grandes empresarios patriotas que deben empezar a pensar que es una aberración histórica que en Colombia existan 7 bases militares de los Estados Unidos. Bueno, ¿algo más que decir? No, solamente agradecerte por esta entrevista y que espero pues que le caiga bien a la gente, que es lo importante. Para la historia. Para la historia. Muchas gracias, doctor Simón Arturo.